Listo, chicos, continuamos entonces con el caso 2, donde voy a aplicar el teorema o la ley del seno. Entonces, acá, rápidamente, es sencillo. ¿Cuándo lo aplico? Cuando conozco dos lados y el ángulo opuesto a uno de ellos. Con letras es más fácil de entender. ¿Por qué? Porque supongamos que me dan dos lados, me dan el lado A y me dan el lado B. Obligatoriamente, si yo quiero aplicar la ley del seno o el teorema del seno, debo conocer o el ángulo A o el ángulo B. Si no, no lo puedo aplicar. ¿Listo? Entonces, me voy a ir rápidamente a un ejemplo para poder visualizarlo. Este caso es uno de los casos de donde, del libro que estamos trabajando, es este de acá. Dice, dibuja el triángulo y halla los ángulos y los lados que se desconocen. Entonces, miren, me están dando el lado B, el lado A y el ángulo A. Ya de entrada sé que puedo aplicar el teorema del seno, pero voy a dibujarlo. Entonces me voy a ir por acá a GeoGebra. ¿Listo? Entonces, voy a ubicar los datos. Mirad, la medida del lado A, la medida del lado B que mide 70 y el ángulo A. ¿Listo? Entonces siempre debe pasar para aplicar el teorema del seno que yo deba conocer el ángulo y el lado que lo contiene, es decir, el lado opuesto. Entonces con esas medidas, con estos datos voy a ir a aplicar el teorema del seno. ¿Listo? Entonces, ojo ahí. Conocemos entonces los siguientes valores. Conocemos A, que es 100 centímetros, conocemos A mayúscula, es decir, el ángulo A, que es 80, y conocemos B, que es 70. ¿Qué vamos a hallar acá? El ángulo B. ¿Cómo? Igual, vamos a aplicar inicialmente el despeje para poder dejar la B solita. Entonces, ¿qué voy a hacer? Entonces, este seno de B que está dividiendo, lo voy a pasar al lado izquierdo de mi ecuación a multiplicar, y este seno de 80 que está dividiendo, lo voy a pasar al lado derecho de la igualdad a multiplicar. Entonces, ¿cómo debería quedar? Pues vamos a hacer eso rápidamente. Entonces, acá en el editor de ecuaciones voy a hacer lo siguiente. Me va a quedar 100 centímetros, que es lo que tengo a ese lado, ¿verdad? Por, le voy a poner acá el por, ¿listo? El seno de B, ¿listo? Seno de B. Y eso debe ser igual a ¿qué? Pues a los 70 centímetros que estaban en ese lado, en la parte, mira acá, en la parte derecha, multiplicada, espera que es minúscula, multiplicado, ¿por qué? Por el seno de 80. Entonces, reitero, eso fue lo que acabamos de hacer. Este seno de 80 que estaba dividiendo pasó a multiplicar al 70 y este seno de B que estaba dividiendo pasó a multiplicar al 100. ¿Listo? Entonces, ¿qué tengo que hacer ahora? Bueno, pues realizo las operaciones que se puedan realizar. En este caso, lo único que puedo realizar es el lado derecho, porque no conozco el seno de B, pero sí conozco con la calculadora el seno de 80. Me daría lo siguiente: 100 centímetros por el seno de B, porque eso todavía no lo puedo trabajar, no conozco el seno de B, igual a, hago eso en la calculadora, 70 por seno de 80, que daría como resultado 68,93. ¿Listo? Voy a tomar siempre dos cifras significativas para facilitar el trabajo. Y ahora necesito despejar la B, es decir, seno de B. Este 100 está multiplicando, por lo tanto lo voy a pasar ¿a qué? A dividir. Me quedaría de la siguiente manera. Entonces, acá en el editor de ecuaciones me quedaría seno de B igual a 68,93 centímetros. ¿Listo? Dividido, porque recuerda que este 100 estaba multiplicando en el lado izquierdo. Cuando pasa al lado derecho va a pasar a dividir en 100 centímetros. ¿Listo? Hago esa operación, las unidades se van a cancelar, centímetros sobre centímetros se cancelan, y 68,93 dividido 100 me da como resultado 0,6893. Entonces esto me daría acá igual, vamos a trabajarlo rápidamente con el editor de ecuaciones, seno de B igual a 0,6893. ¿Listo? Pero necesito dejar la B sola. ¿Por qué? Porque necesito conocer el ángulo. Entonces necesito despejar esto, el seno. Como necesito despejarlo, lo voy a pasar al lado derecho, pero lo voy a pasar como su contraparte, es decir, su parte inversa, que en este caso se llama arco seno. ¿Listo? Entonces el arco seno lo escribimos con un menos 1 encima del seno.
acá en el editor de ecuaciones de pronto lo puedo sacar rápidamente, acá, en la parte de acá, acá está. Seno a la menos 1 o arcoseno de 0,6893. ¿Listo? Eso por lo general se escribe dentro de paréntesis. ¿Listo? Y ahora sí lo hallo en la calculadora. ¿Cómo lo voy a hallar en la calculadora, chicos? Fácil. Usted viene a su calculadora, en la suya, más o menos su calculadora es así. Se va a escuchar Shift y va a escuchar seno. Y va a hallar el arcoseno o el seno a la menos 1 de 0,6893, lo cual le va a dar como resultado 43,57 grados. Y esa sería la medida del ángulo B dentro de su triángulo. Es decir que este angulito debe medir 43,57 grados. ¿Listo? ¿Qué voy a hacer ahora? Pues hallar los datos que me hacen falta. ¿Cómo? Con el mismo teorema de el seno. Entonces, hasta aquí solamente hallado el ángulo B. Entonces, aplico de nuevo, como paso 2, si quiere ponerle paso 2, va usted a aplicar el mismo teorema del seno, pero ahora ¿para quién? Exactamente, para el ángulo y lado C. ¿Listo? Y usted me va a decir, pero ¿cómo lo voy a hacer si no conozco ni el lado ni el ángulo C? Pues yo le voy a decir, para el paso 2, lo que debe hallar es la medida, hallar la medida del ángulo C. ¿Por qué? Porque ya conozco dos ángulos de mi triángulo. Conozco el ángulo A y el ángulo B. Entonces recuerde que si usted conoce dos de los ángulos de un triángulo, puede hallar el tercero. ¿Por qué? Porque usted sabe que la suma de los tres le tiene que dar 180. Le reitero, eso siempre tiene que pasar. Entonces usted viene y aplica esa regla que le acabé de decir. ¿Cuánto mide el ángulo A? El ángulo A mide 80 grados. ¿Cuánto mide el ángulo B? Mide 43,57 grados. ¿Cuánto mide el ángulo C? Eso es lo que tengo que hallar. Pero sé que todos esos tres sumados me tienen que dar 180 grados. Ahí, grados. ¿Listo? Continúo. Entonces hago esa suma. 80 más 43,57 le da 123,57 más C igual a 180 grados. Despeja C, este 123,57 grados está sumando, usted lo va a pasar al otro lado a restar y por lo tanto usted obtendría lo siguiente. Obtendría que C mide 180 grados menos 123,57 grados, que le da como respuesta final que el ángulo C mide 180 menos 123,57 le da 56,43 grados. ¿Listo? Entonces yo ya hallé el ángulo C. Entonces ya tengo los tres ángulos, conozco dos lados, me hace falta hallar ¿qué? Me hace falta hallar el lado C. ¿Listo? Paso 3, pues sería hallar la medida del lado C. ¿Cómo? Aplico el teorema del seno. Este de acá me lo voy a robar, pero lo voy a aplicar no para el lado B, sino que ahora lo voy a aplicar para el lado C. Entonces esto tiene que ser C y esto tiene que medir el ángulo C. Entonces lo voy a aplicar rápidamente. ¿Cuánto era que medía A? Pues medía 100, ¿cierto? 100 sobre seno del ángulo A, que en este caso el ángulo A, ¿cuánto medía? Medía 80, por lo tanto acá me va a quedar seno de 80 grados, ¿listo? Y eso va a ser igual a C, que no lo conozco en este caso, sobre el seno, acá, el seno del ángulo C, que ya lo hallé. ¿Cuánto mide? Mide 56,43 grados, ¿listo? Entonces, ahora despejo C. Entonces, ¿cómo lo despejo? Pues este seno, que acá a este lado está dividiendo, lo voy a pasar a multiplicar al otro lado, al lado izquierdo. Por lo tanto, me va a quedar 100 por el seno de 56,43 grados. Y todo eso va a estar dividido por el seno de
80, ¿listo? Seno de 80 grados. Y esa va a ser la medida del lado C, ¿listo? Entonces voy a hacer esas operaciones, acá lo voy a hacer paso por paso, sería 100 por seno de 56,43, que me da 83,32, 83,32, y eso lo voy a dividir en el seno de 80, ¿listo? Esto dividido en el seno de 80 grados, y eso me da el resultado del lado C. Por último, pues hago esa operación, me daría 83,32 dividido seno de 80, 84,6. Y acabaría el punto porque ya tengo las 6 medidas del triángulo, 3 lados y 3 ángulos. Esto sería todo, chicos.